Amados hermanos, nuevamente reciban un cordial saludo desde aquí de la Misión Sur para cada uno de vosotros. Estamos profundamente llenos de gratitud a nuestro Padre Celestial porque nos concede una oportunidad más de poder seguir estudiando su palabra y seguir desarrollando esta valiosa secuencia de la doctrina del santuario. Hoy vamos a desarrollar la lección número 38 bajo el título Vislumbres del Evangelio en la cubierta de color blanco y rojo del santuario. O sea, vamos a estudiar esta noche dos cubiertas. Entonces, en este estudio, la cubierta de color blanco y la cubierta de color rojo. O sea, estas dos cubiertas indican evangélicamente de una manera profunda y contundente la obra que Cristo desarrolló aquí en esta tierra. Porque el blanco estaba simbolizado en la vida pura que él desarrolló 33 años y medio, y la cubierta roja era un símbolo que al final de su ministerio él derramó su sangre como del cordero sin mancha y sin contaminación. Eso vamos a estudiar en esta noche. Primero, la cubierta de color blanco de pelo de cabra era. O sea, esta era una cubierta con hilo, era de hilo, ¿no? De pelo de cabra tejido. Esta cubierta tejida estaba compuesta de 11 cortinas de pelo de cabra blanca, finamente tejidas. O sea, aquí hubieron mujeres expertas, personas expertas que habían tejido con qué pericia estas valiosas cortinas que, bueno, se juntaban todas y formaban esta cubierta de color blanco. Y bueno, el sustento bíblico está en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 26, el versículo 7 y el versículo 8. Dice así: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Por supuesto que eran así, las cortinas eran tejidas el ancho, toda la dimensión. Y luego tenía varias, son 11 cortinas piezadas y formaban toda la cubierta de color blanco. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Qué lindo. Entonces, 30 codos, todo lo que era el ancho, ¿no?, del santuario, por 4 codos. Y allí iba piezada otra y otra. Eran 11 cortinas. Esta hermosa cubierta de pelo de cabra blanca sin teñir, por supuesto que era un pelo seleccionado, bien lavado, blanco sin teñir, significa la pureza de la justicia de Cristo. O sea, nos referimos a la obra que él desarrolló, pues, a favor de nosotros en la tierra, 33 años y medio. O sea, Jesús como hombre vivió en la tierra una vida pura, una vida sin pecado. La palabra de Dios la confirma de lo que estamos diciendo. Veamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 4 y el versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, esa vida inmaculada se refiere. Sin pecado quiere decir que él no tenía el pecado como principio maligno en pugna en su mente contra la ley de Dios, ni tampoco tenía actos externos pecaminosos. Sin pecado. Jesús preguntó, por eso Jesús cuando estuvo en la tierra, un día preguntó y dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Según el Evangelio de Juan, capítulo 8 y el versículo 46, así está escrito:
Él preguntó, a ver, ¿alguien me puede acusar de algún pecado? Pues nadie, porque nadie lo había visto a Jesús cometer ningún acto deshonesto, ninguna manifestación de pecado en su vida. Era una persona pura. Por eso el mismo apóstol pues la confirma cuando escribe la carta a los Hebreos 7:26 diciendo así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice, santo. Jesús era santo porque él nunca pecó. Inocente, él no tenía pues culpa de pecado. Sin mancha, él no tenía naturaleza depravada, naturaleza maligna, no tenía. Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso el ángel le dijo a María, pues cuando le comunicó que ella sería madre del Redentor, le dijo, el santo ser que nacerá de ti, le dijo, será llamado Hijo de Dios. Ve entonces, él es el santo ser, él es el sumo sacerdote que vivió en esta tierra como un ser humano, fue santo, inocente, sin mancha, y vivió apartado de los pecadores, porque él no vivía haciendo bromas, o tal vez hablando palabras soeces, o haciendo chistes, o malgastando el tiempo. Él, toda su vida era una vida de santidad. Muy bien, entonces dice más, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, o sea, se refiere a los terrenales, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque ellos eran pecadores, ellos eran caídos, ellos tenían naturaleza depravada, y luego por los del pueblo, o sea, los sumos sacerdotes terrenales primero, ellos pues presentaban sacrificio por sus pecados. Pero Jesús no presentó ningún sacrificio por su pecado, porque él no tenía el pecado como naturaleza maligna, ni tampoco tenía actos pecaminosos. Por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso él era a la vez, pues, el sacerdote y a la vez era la ofrenda perfecta. Nunca en la tierra ha vivido un hombre como él. Un ser sin mancha, sin pecado. Fue el único ser humano con naturaleza humana al 100% que nunca cometió pecado. Ni tampoco tenía el pecado como naturaleza maligna en su mente. Dios inspiró a mujeres temerosas para hacer esta cortina. Dios inspiró a mujeres temerosas para hilar el pelo de cabra para esta significativa cubierta. No fueron obligadas a hacerlo, actuaron de entera voluntad. Esto dice Éxodo 35:26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Qué importante que las mujeres que construyeron los hilos para tejer esta cubierta blanca de pelo de cabra, no fueron obligadas, sino que voluntariamente el Señor los inspiró a través de su gracia para hacer esta magnífica cubierta de color blanco que simbolizaba perfectamente la obra que Cristo desarrollaría sin mancha. O sea, la vida, el carácter de Cristo fue sin mancha, fue un carácter blanco, símbolo de esa cubierta que estaba encima de la cubierta azul. Muy bien. Así también nuestro Señor Jesucristo, hablando de su justicia perfecta y de cómo Él vino del cielo voluntariamente, nuestro Señor Jesucristo no fue obligado por nadie a descender a este mundo oscuro, malo, para salvar al pecador. Lo hizo voluntariamente. Fue un deseo de su corazón. O sea, Él estaba en el cielo, así como esas mujeres que no fueron obligadas, sino voluntariamente, pues fueron inspiradas para tejer esta cubierta que simboliza pues el carácter perfecto de Cristo. Él también descendió del cielo voluntariamente para salvarnos. Fue el deseo de su corazón, que Él no podría estar separado de nosotros, y vino a desarrollar ese carácter perfecto
que nos da acceso a nosotros a la vida eterna. Por eso la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, está hablando cuando él estaba en el cielo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué importante, esta es una grandeza lo que estamos estudiando, que nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. Él, de creador, de ese nivel de creador, se degradó paso a paso y vino y tomó la naturaleza humana. Por eso en el Evangelio según Mateo, él mismo dijo: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y solo así podréis hallar descanso para vuestras almas. Y el descanso del alma es la salvación. O sea, si nosotros no nos profundizamos, no analizamos, no comprendemos, no interpretamos, ¿no?, a través de la Biblia, la grandeza de la justicia que él desarrolló, que estaba ilustrado en esa cubierta plenamente blanca, si nosotros no vemos cómo el Hijo de Dios, desde donde se degradó y los actos redentores que desarrolló en la tierra, no vamos a tener descanso del alma. El descanso del alma es, pues, la salvación. Por eso dijo: aprended de mí, dijo, que soy manso. Él fue tan manso, el Cordero sin mancha. Fue tan humilde que él, pues, no estimó el ser igual a Dios, sino que estuvo dispuesto a despojarse y viene con el propósito de salvarnos. Esto debe llenarnos a nosotros de profunda alegría y debe darnos seguridad de que tenemos a alguien que nos ama, nos amó, nos ama y nos amará. A nuestro buen Dios del cielo le agrada que aceptemos su gracia voluntariamente, que guardemos sus mandamientos como una expresión de amor y porque sentimos en nuestro corazón. A Dios le agrada una obediencia voluntaria. Me refiero a todos los que estamos siendo salvados. Por eso en la carta a los Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Qué grandeza entonces que debemos hacer las cosas nosotros como hijos de Dios, como una muestra de que amamos a nuestro Padre Celestial. Debemos hacerlo de corazón. Ve, cada vez que nosotros damos una ofrenda, guardamos sus mandamientos, debemos hacerlo de entera voluntad, con una completa satisfacción, como sirviendo al Señor y no a los hombres. Estamos estudiando entonces el Evangelio en la cubierta de pelo de cabra de color blanco, la cubierta que estaba encima de la cubierta azul. La cubierta de pelo de cabra sin teñir es un símbolo perfecto de la obra de Cristo, como venimos diciendo. O sea, nos estamos refiriendo así profundamente a la vida de pureza que vivió en la tierra. Nos referimos a los 33 años y medio de obediencia perfecta y perpetua que él vivió en esta tierra. Y la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14, confirma y dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese hombre fue Jesús. Durante sus 33 años y medio de vida, que desarrolló en esta tierra una vida de obediencia, símbolo de esa cubierta blanca, él fue el varón que nunca anduvo en consejo de malos. Él nunca estuvo en camino de pecadores.
O sea, él no fue pecador, quiere decir. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fue Jesús el Hijo de Dios. Por eso nos referimos, estamos diciendo que esa cortina blanca simboliza la pureza de vida que él desarrolló en esta tierra. Además, también esas cubiertas, que eran 11 piezadas, pues con los corchetes, eran unos ojales con unos cordeles que se juntaban pues una tras otra, las 11 cortinas que formaban una sola cubierta. Los corchetes o ojales de esta cubierta eran de bronce, en vez de oro como la primera. De la cubierta azul, los corchetes eran de oro, los ojales eran de oro, pero de la cubierta blanca eran de bronce. El bronce es un tipo del juicio divino que cayó sobre Cristo en todo el sufrimiento que soportó hasta la muerte en la cruz del Calvario. Por eso el profeta Isaías profetizó así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir entonces que el Hijo de Dios soportó el peso de la condenación del pecado, él soportó el juicio de la ira de Dios y estuvo dispuesto a soportarlo. De este modo él pagó nuestra deuda. Y en la carta a los Gálatas capítulo 3 y el versículo 13 confirma esto diciendo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Fue el Hijo de Dios entonces, el Salvador del mundo, que él vino y él nos redimió, tomó nuestro lugar, nos redimió de la maldición de la ley. Él dice, fue hecho maldición por nosotros. Y por eso es que el apóstol Juan, en el capítulo 1 de este libro, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando a entender de que él pues llegó hasta la cruz del Calvario, soportó todo el inmenso sufrimiento, todo el proceso de sufrimiento, y pues como un cordero sin mancha, no abrió su boca, dice el profeta Isaías. Él recayó sobre él, sobre Cristo, todo el sufrimiento que nosotros deberíamos soportar por ser pecadores. La primera cubierta entonces era de color azul y los corchetes eran de oro. El azul, ya vimos, y el oro simbolizan el carácter celestial de Cristo. Pero la segunda cubierta blanca de pelo de cabra y los corchetes eran de bronce. Esta cubierta blanca representa el carácter terrenal de Jesús, su obra aquí en la tierra, la justicia perfecta que él desarrolló. ¿Cómo? Con su encarnación, cuando él tomó la naturaleza humana, su vida de santidad y de obediencia perfecta y perpetua a la ley, a la plenitud de la ley de Dios. Él cumplió la ley de Dios a plenitud, me refiero en sus tres aspectos: su muerte ignominiosa y su gloriosa resurrección. Este es el carácter terrenal de Jesús. Esta es la obra aquí en la tierra. Entonces la cortina, la cubierta azul con corchetes de oro, simbolizaba entonces el carácter celestial de Cristo. Pero la cubierta blanca, que tenía corchetes de bronce, representa el carácter terrenal que soportó, vivió en esta tierra. Nos referimos a la justicia inmaculada que él desarrolló con su encarnación, su vida de santidad, de obediencia perfecta y perpetua a la plenitud de la ley de Dios,
su muerte ignominiosa, cruel, la sepultura y la resurrección de entre los muertos. Esto está simbolizado en la cortina blanca. Y Cristo soportó completamente el juicio divino que debería recaer sobre el vil pecador, pero Cristo soportó todo el peso de la condenación como sustituto del pecador. Es motivo entonces que nosotros debemos dar honra a nuestro Dios, debemos agradecer a nuestro Dios, debemos loar el nombre de Dios por su incomparable amor con que Él nos amó. Envió a la persona de su Hijo y tomó nuestro lugar para que nosotros tuviéramos pues abiertas las puertas de la salvación. Entonces hemos estudiado hasta aquí el Evangelio en la cubierta de color blanco. Ahora pasamos a estudiar la cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo, la otra cortina. Según Éxodo 26:14 dice: harás también para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Entonces, primero estaba la cubierta de color azul. Encima estaba la cubierta de color blanco. Y más encima estaba la cubierta, pues, de pieles de carneros, pero teñido todo de rojo. Ahora ya no eran hilos, sino eran ya pieles sobre la cortina blanca. Y vamos a estudiar un poquito. Encima de la cubierta de color blanco iba la cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo, y sobre el rojo, o sea, arriba, al final, una cubierta de pieles de tejones. ¿Por qué tantas cubiertas, una tras otra? 4 cubiertas. Todo esto fue así para dejarnos una enseñanza evangélica acerca del plan de la salvación, acerca de la intervención de la persona del Hijo de Dios, nuestro sustituto, para que nosotros pudiéramos entender, ver así simbólicamente el Evangelio, para que nosotros al estudiarlo tengamos la seguridad de la bondad, del amor, de la misericordia de Dios, cómo es que su Hijo vino a este mundo y desarrolló un carácter perfecto para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso es muy interesante nosotros analizar la doctrina del santuario, toda la simbología allí del atrio, del lugar santo, las cubiertas del lugar santísimo, para poder entender la bondad de Dios, el amor que ha manifestado para nosotros. Entonces la cobertura de color rojo simboliza la expiación, representa la sangre expiatoria de Cristo que fue derramada durante todo el proceso de castigo y flagelo en la cruz del Calvario. Fue allí donde Él, pues, en todo el proceso del sufrimiento, desde el momento que Él fue tomado prisionero, la noche anterior, pasó por todo ese proceso de juzgamiento y luego Él, pues, fue azotado con un látigo que tenía 3 lenguas y porque en cada trecho un pedazo de plomo en forma de púas, que pues el verdugo pues azotó al Señor y Él derramó casi toda su sangre. En todo este proceso, en la cruz del Calvario, Él fue exprimido. Entonces estaba simbolizado en la cobertura de color rojo. Simboliza la expiación, la obra expiatoria de Cristo, su sangre derramada a favor de nosotros. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, como profeta, él estaba anticipando a todo el proceso del sufrimiento y del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Aunque Juan el profeta, Juan el Bautista, él pues no lo vio así físicamente, no vivió porque él murió antes.
Pero él proféticamente dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se refirió al momento preciso cuando él tendría que derramar su sangre en la cruz del Calvario, y cuando él resucitaría y ascendería al cielo y sería mediador entre Dios y el hombre. Él es el que quita el pecado del mundo. Gracias a la justicia de Cristo, pues el pecado tiene que ser sacado de este mundo. Es gracias a la justicia de Cristo que nosotros somos salvos de la culpa del pecado en el cielo y somos salvos del poder del pecado también en esta tierra. Y en el día final, gracias a la justicia de Cristo, seremos liberados aún de la presencia del pecado. Entonces, más, las pieles de carnero de esta cubierta estaban teñidas de rojo. Por supuesto que nunca ha habido cordero rojo o carnero rojo. Era teñido con tinte rojo. Los carneros estaban designados para los sacrificios como ofrenda de sustitución. Fue un cordero, un carnero, el que sustituyó, por ejemplo, a Isaac cuando iba a ser sacrificado por su padre Abraham. ¿Ve? Fue un carnero que sustituyó en el momento preciso cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. El ángel le habló y fue un carnero el que lo sustituyó. Está escrito en Génesis 22:13, dice: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea, el carnero, los carneros estaban designados para los sacrificios como ofrenda de sustitución. Por eso también Jesús es el cordero designado para sustituirnos. Por eso nosotros somos salvos por sustitución. Hay que entender eso. Por eso en el Evangelio según Juan 3:16, que es el texto bíblico, el texto considerado el corazón de la Biblia, Juan 3:16 dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué grandeza! Y en la carta a los Romanos capítulo 3, 24 y 25 dice: Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, quiere decir que Cristo también fue designado por Dios para hacer expiación por la culpa de nuestros pecados, para manifestar su justicia, la justicia de Cristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Después de 4,000 años de pecados pasados, pues vino el Cordero de Dios, designado desde antes de la fundación del mundo, pues a tomar nuestro lugar y a desarrollar una obra sustitutiva aquí en esta tierra. Y él ya lo realizó hace 2,000 años. Y ahora ofrece su justicia para librarnos del pecado día a día, allá a la diestra del Padre en el cielo. En esta cubierta de pieles de carneros y teñidos de rojo, hay una enseñanza evangélica muy profunda. O sea, el propósito del diseño del santuario era enseñarnos de una manera didáctica toda la obra de Cristo hasta su muerte, y toda a favor de nosotros los pecadores. Esto debe llenarnos de satisfacción, de alegría, y esto debe llevarnos a despertar, pues, desde lo profundo de nuestro ser, amarlo a ese Señor, a ese sustituto que ahora vive por los siglos de los siglos como nuestro mediador. Hace 2,000 años que Él desarrolló esta obra
y ahora se ha constituido en nuestro mediador para que nosotros seamos salvos. Por eso nosotros debemos amarlo. ¿Cómo la simbología pues allí de las cubiertas era tan perfecta? Esa cubierta toda teñida de rojo, pieles de carnero teñido de rojo, simbolizando ampliamente la obra sustitutiva del Hijo de Dios, el Cordero designado desde antes de la fundación del mundo para limpiarnos y salvarnos del pecado. Por eso fue necesario el derramamiento de sangre para hacer esta cubierta. Por supuesto que las pieles de esos carneros, justamente estaban ahí las pieles, ahí estaba la cubierta, pero los carneros habían derramado su sangre. De igual modo, para tener una cubierta, la justicia de Cristo, Él tuvo que derramar su sangre al final de todo. La sangre del carnero, que también se usaba para la consagración de los sacerdotes, representa que Cristo fue consagrado hasta la muerte de la cruz del Calvario. O sea, el rojo es un tipo, un símbolo perfecto del mérito de la sangre que Cristo derramó aquí en esta tierra. En todo el proceso del flagelo, del sufrimiento, de los azotes y de los juicios, y cuando Él fue clavado, manos y pies, y fue desgarrado su costado con la lanza en el momento de su muerte. Y salió sangre, y dice que salió sangre y agua. Esto ya lo hemos estudiado. Entonces fue necesario el derramamiento de la sangre para hacer esta cubierta. De igual modo, también Jesús derramó su sangre. En conclusión, podemos decir que Él derramó su sangre para que de ese modo quedara cancelado, pues, el costo de nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos 9:22, concluyo leyendo esto y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Por qué? Porque los altísimos requerimientos de la ley, uno de los requerimientos de la ley, pide que todo pecador muera derramando sangre. Y fue el Hijo de Dios que derramó su sangre. Por eso es que nosotros, en estas cubiertas que hemos estudiado en esta noche, la cubierta de color blanco y la cubierta de color rojo, podemos estar seguros de que representa la vida inmaculada y la muerte del Hijo de Dios. Por eso, sin duda, podemos decir en esta noche, al 100%, que somos salvos por su vida y somos salvos por su muerte. Somos salvos por su vida, porque la ley quedó cumplida y satisfecha. Y somos salvos por su muerte, porque Él pagó nuestra deuda. Así que, estimados hermanos, abracemos a través de la fe esta misericordia, esta gracia divina, que ahora tenemos la seguridad, pues al estudiar estas cubiertas, hemos visto la vida perfecta y la muerte, el sacrificio del Hijo de Dios, nuestro sustituto, nuestro mediador, nuestro hermano mayor, nuestro fiador, ahora en el cielo. Él, después que cumplió su misión aquí en el atrio, la tierra, ahora está en el santuario realizando la fase final de su ministerio. Y quiero decirles que con toda seguridad que muy pronto, al cumplimiento de las profecías escatológicas, al final de todas, Él vendrá por nosotros, por el hecho de haber aceptado, de haber comprendido, de haber analizado y de haber aceptado y de haber creído en esta obra perfecta que Él ha consumado para cada uno de nosotros. Pero ha quedado en la Biblia allí las cubiertas para que nosotros lo estudiemos. Eran 4 cubiertas, ya hemos estudiado 3.
la cubierta azul, la cubierta blanca y la cubierta roja. La cubierta azul, les recuerdo, representa su carácter celestial, que Él vino del cielo. La cubierta blanca, símbolo del carácter perfecto que desarrolló en esta tierra. Y la sangre, el costo que Él pagó para que nosotros seamos salvos. Y nos queda todavía una cubierta más que pronto lo estudiaremos. Quiero terminar esta exposición con un momento de oración. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre en esta noche y por toda la eternidad. Muy agradecidos estamos, Señor, por el don de la vida, por los tiernos cuidados y también por la dulce oportunidad de que en esta noche hemos estudiado el carácter terrenal que desarrolló tu Hijo Jesucristo, nuestro sustituto aquí en esta tierra. Gracias, Señor, porque hemos entendido la vida perfecta, Señor, que Él desarrolló, que vivió en esta tierra, y también el costo de nuestra salvación cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, perdona todo nuestro registro malo, pecaminoso que tenemos en el cielo, perdónanos también por tener naturaleza mala, una naturaleza maldita, depravada, y perdónanos, Señor, por ser incrédulos, por no haber descubierto en tu palabra las verdades que hace cientos de años están allí reveladas para nosotros. Concédenos, Señor, tu luz divina a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, para comprender más, Señor, el santo evangelio de salvación. Además, pido, Señor, una bendición para todos los hermanos, amigos que están escuchando tu palabra en esta noche. Que el bendito Santo Espíritu ilumine sus corazones para que puedan entender, Señor, y puedan repasar estas lecciones y puedan comprender, Señor, la grandeza de tu salvación. Cuídanos, Señor, en esta noche. Dejamos nuestra vida en tus manos de amor, Señor, que tu bendito ángel nos dirija siempre y siempre. Oramos en la gracia de nuestro único Salvador Jesús. Amén.